Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Vamos a tomar un par de versículos en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Son 4 versículos los que vamos a leer. Como lo hemos dicho, en este capítulo hay varias porciones. Es un capítulo de mucha importancia, como lo es cada capítulo y cada versículo en otros libros. Y en este capítulo 24 encierra varios eventos, algunos que ya se han cumplido, otros que se están cumpliendo en este tiempo y otros que pudieran estar a punto de cumplirse, porque todo lo que registra la historia, lo que estamos viendo y lo que viene es muy importante para la iglesia. La palabra dice, Mateo 24, 11 al 14, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hasta ahí dejamos estos 4 versículos. El apóstol Pablo, en sus epístolas, como Pedro, tratan de advertir al pueblo de Dios. El apóstol Judas es bastante fuerte en confrontar a las personas que, considerando estar bien, haciendo bien, pues ahí hay una palabra de exhortación, de confrontación, para que cada creyente, si va a hablar de la Biblia, sepa por qué lo va a hablar. Pablo dice que hay hombres que se consideran sabios, doctores, dice, pero en cuanto a lo que es la profundidad bíblica, la sinceridad, la honestidad, la transparencia, dejan mucho que desear. Estoy como parafraseando la idea que Pablo plasma en las epístolas a Timoteo y a Tito. Y hermanos, al parecer esta incertidumbre que se está viviendo, digo incertidumbre por la gente que está cayendo en confusión, por la gente que está entrando en desesperación y buscando alternativas como para disimular el estrés, como para hacer cosas que estoy aburrido y si no busco algo que hacer me puedo enfermar. Pues hay muchas cosas. Recuerdo en el año de 1999, cuando se veía venir el año 2000, se usó
una palabra que le llamaban el Y2K. Había tantas cosas que decían los numerólogos, los astrólogos, los adivinos, toda clase de gente dando diferentes opiniones. Incluso muchos supuestos creyentes evangélicos hablando y diciendo como que al parecer podría ser el fin. Otros hablaron de la última generación, de manera que cuando se acercaba el año 2000 había mucha incertidumbre, había mucha curiosidad de las personas. Y recuerdo que en los primeros países, Australia y otros países de Oceanía, que estaba llegando Japón, habían llegado ya al 2000 y nosotros estábamos entrando la noche acá, 12 horas de diferencia. Y ya la gente como viendo otro panorama, como que nada había pasado y que ya. En esta época que estamos viviendo hay mucha incertidumbre, pero hay algo muy curioso que podemos ver, que en el año 2019 no se dijo mucho. Y es más, si nos referimos en nuestro ámbito cristiano, muchas personas hablaron del año 2000 como el año de la cosecha, el año de la prosperidad, el año de la abundancia, y que el 2020 y dieron varios significados. Casi nadie dijo nada, por no decir absolutamente nada, de la pandemia que prácticamente ya estaba en acción en noviembre, diciembre, enero, en febrero. Ya habían enfrentado la enfermedad varias personas en diferentes países y ya habían habido muertes, pero aún así nadie veía venir nada. Ahora nosotros vemos en las redes cuánta confusión, la gente haciendo dinero con medicinas que no es ninguna cura. No hay medicina directa para que digan este es el antibiótico para esta infección o esta es la medicina indicada. Y los supuestos evangélicos han asaltado las redes diciendo: y tuve un sueño y Dios me ha revelado y Dios ha hecho aquí, y por eso el fin, y por eso esto. Amados hermanos, la predicación del evangelio no es para encajonar a alguien, ponerlo manos arriba y que al no hay que hacer diga: me rindo, le doy mi vida a Cristo. No es así. Cuando un hombre con completa autoridad, con la curiosidad de querer oír a Pablo, le dice: por poco me persuades a ser cristiano. Cuando he tenido yo personas con ese concepto, soy bueno para convencer. Yo no soy espiritual así como era Pablo, porque Pablo le dice pues de buena manera a este hombre cuánto deseara, cuánto anhelara que fueras cristiano, que te rindieras a Cristo, a no ser por los sufrimientos que había llevado. Quisiera que fueras cristiano y que no tuvieras que padecer o enfrentar lo que yo estoy padeciendo. Cuando a mí me han dicho bueno para convencer,
bien bonito me lo has dicho. Y yo le digo, ¿sabes qué? Aunque fueras cristiano, no hay quien tenga una ganancia. Porque la Biblia claramente dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos. O sea, Dios se regocija con que aquella persona, aquella alma, no vaya al infierno. Entonces, con esto de la pandemia, lo mejor, y creo que esto es lógico de todo cristiano evangélico, es que el temor, la atención de los perdidos o de aquellos alegadores fuera algo bien maravilloso, que hubiera aumentado el temor, que hubiera una mayor disposición de obediencia, pero es todo lo contrario. El versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Oiga, estos falsos profetas, en vez de menguar, han aumentado y han comprado su equipo de transmisión y están hablando de cualquier cosa. Están como tomándose la Biblia a su propia interpretación y diciendo muchas cosas que no tienen nada que ver con los que dice la palabra del Señor en cuanto a los asuntos proféticos. Estos falsos profetas han estado en todo tiempo y seguirán estando. ¿Por qué? Porque el hombre anda en busca de admiración, anda en busca de que lo halaguen, de que le admiren, y como que si él quisiera concentrar toda la verdad y ser un vocero oficial del evangelio. Por eso, cuando dicen que el Papa es el vicario de Cristo, la Biblia descarta como una de las mentiras más horrendas, porque claramente dice que no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo. Y Cristo no tiene ningún vocero. Él claramente dijo que habría de venir para bendición de los creyentes el Espíritu Santo, el cual sería el consolador, el que nos ayuda en nuestras tribulaciones, el que nos ayuda en nuestras debilidades, el que nos sustenta cuando estamos afligidos, cuando estamos desesperados, por lo cual no necesitamos de ningún profeta que no venga conforme a la palabra. Si habrá de venir un profeta, tiene que venir con la palabra y recordarnos lo que dice la palabra. Y qué bueno es que nosotros leamos la Biblia y al no entender algún versículo, podamos pedir a Dios y podamos auxiliarnos de personas como esas enseñanzas que ahora están en el internet a través de la Biblia. De esos predicadores que tratan de enseñar la palabra sin ninguna intención de engañar a los demás. Por eso hay aspectos claves en la teología de que si hay un versículo que concuerda de manera directa con 2 o 3 versículos en otros libros, en otros capítulos, es un aspecto doctrinal del cual se debe de prestar mucha atención. Jesucristo habló de la falsedad. Jesucristo habló de los mentirosos. Jesucristo habló de las personas que dan mucho, pero que al final no hay nada en concreto conforme a la palabra del Señor. En la República del Salvador hay una denominación cristiana y ellos usaron mucho la Biblia editada por un teólogo llamado Scofield. Y estos hermanos de esta denominación se enamoraron mucho de esta Biblia y al final
dejaban de predicar la palabra y solo daban la opinión de Scofield. Y él es un comentarista como Matthew Henry, como Martín Lutero, como el hermano Moody. Entonces, todos ellos son comentaristas, son historiadores que han estudiado la palabra, pero sus comentarios no son directamente la palabra. Algunos tienen un concepto, una opinión, y si ayuda, pues gloria a Dios, pero hay otros que definitivamente no ayudan. Entonces, antes de hablar de cualquier comentario, tenemos que decir, fulano de tal piensa esto, fulano de tal escribió de esto, fulano de tal tiene este concepto. Pero la palabra de Dios es la que a nosotros nos ha de iluminar el corazón, la mente, y nos va a mover a toda verdad y a toda justicia. Este versículo dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Cuánta gente confundida levantándose y diciendo: el Señor me ha hablado, el Señor me ha puesto esto, he tenido esta visión? Si es exclusivamente para nosotros, amados, Dios puede hablar aún hasta por medio de cualquier animal, porque ya lo ha hecho. No se puede negar que Dios se va a limitar a hablar. Él es Dios soberano. Pero prestemos atención. Una de las cosas de estos falsos profetas es su testimonio, es su responsabilidad como persona, como creyentes, y luego en su familia. La mayoría de estas personas no tienen un testimonio de credibilidad ni siquiera en sus propios hijos. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado en no caer en el engaño. El siguiente versículo dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuánta gente, hermano, con malos instintos, con malas actitudes, con malas ideas, con mucha falta de responsabilidad? Y esto tiende a que nosotros digamos: mire, y fulano cantaba, y fulano predicaba, y entonces viene como, bueno, al parecer como que no hay nada conmigo. ¿Sabe qué? Tenemos un alma, tenemos un deber, tenemos una responsabilidad, tenemos que despojarnos, como Pablo aconseja, en aquello que nos asedia, en aquello que nos persigue, en aquello que está tratando de anular o menguar nuestra fe. Muchos dicen: hermano, mire, si esta pandemia sigue y ya no nos congregamos, vamos a perder la fe. El que cree en Cristo, el que ama a Dios, el que teme a Dios, no perderá su fe. ¿Por qué? Porque hay testimonios, hay ejemplos. El hombre que escribió el proceso del peregrino estuvo 14 años en la cárcel y nunca dejó de creer, nunca dejó de confiar en Dios, nunca dejó de estar predicando la palabra. 14 años este siervo del Señor. Otro que fue traído desde el país de Antioquía y llevado a Jerusalén en una peregrinación de martirio. Lo llevaban amarrado, caminando, arrastrado por caballos, y él glorificando a Dios, él predicando la palabra de Dios. Muchos creyeron en el caminar de este hombre, y cuando llega le dicen: si renuncias a Cristo, si sabes que estás equivocado, si sabes que no has estado en la verdad, si maldices a Cristo, hoy te salvas de la hoguera. Y él con toda mansedumbre dijo: toda la vida, todos los años desde cual conocí la gracia de Cristo, ningún mal he recibido, porque Él es el Todopoderoso. No se detuvo, no renunció,
lo quemaron vivo. Esta pandemia, si fuera, digamos, marzo, abril, mayo, junio, julio, 5 meses, ¿cuánto podremos aguantar? Amados, el tema lo quería dejar para este momento, y es perseverando hasta el fin. Como cristianos, como siervos de Dios, en la cárcel, en el hambre, en la enfermedad, en la abundancia, en la complacencia, vamos a perseverar hasta el fin. ¿Por qué me voy a enfriar? ¿Por qué me voy a detener si tengo una Biblia? Y además están los medios para seleccionar los mejores programas y poder mandar mensajes. Hoy puedo ser un buen predicador leyendo la palabra a aquellas personas que no conocen. Pero si alguien dice, estoy desanimado, estoy desmotivado, no hay qué hacer, no hay en qué entretenerme, no es creyente. Porque el creyente sabe perseverar. El creyente tiene que saber adorar. El creyente tiene que entender que durante estemos en esta vida, durante estemos en este cuerpo, van a venir males, van a venir enfermedades, van a venir problemas, pero sabemos, Dios es el mismo de ayer y de hoy y será por los siglos de los siglos. Esta madrugada cayó una llamada que murió una prima, hijos de 2 hermanos con ella. Esta prima, yo fui a orar varias veces con ella, y en todo lo que pudimos ayudar como familia, lo hicimos. El esposo de ella es un gran amigo y un hermano en Cristo. Entonces, hablando con él, le dije, ¿sabes que la enfermedad que le dio a ella es una enfermedad terrible? A ella le dio Parkinson. Y cada vez que yo fui a orar por ella, me conmovía. Trataba de evitar de no orar con ella porque me quebrantaba mucho. Lloraba con ella. Y me decía, primo, sabes que me consuela tu oración, me ayuda tu oración. Ojalá vinieras más seguido. Hermanos, en este cuerpo, al parecer en la enfermedad, tenemos la oportunidad para darnos más a Dios, y en la abundancia, como que en vez de agradar y glorificar a Dios, como que nos complacemos con lo mucho o con lo poco que da la vida. Somos bien controversiales. Pero hablando de este versículo, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Oiga bien, muchos, que sea quizás la mayoría, pero no yo, no usted, no sus hijos, no aquellos que amamos. Tenemos en esta hora que tratar de animar, tratar de motivar, tratar de orar, tratar de predicar. Cuidado con no dejarnos engañar. ¿Qué tal profeta dice esto? ¿Qué tal mentiroso si no viene conforme a la palabra del Señor? Que un hermano me hizo esto, que mire que en medio de esto, hermano, estamos expuestos a todo. Y es bien peligroso. Por eso el siguiente versículo nos está diciendo, y de aquí tomamos el tema de hoy: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. La clave de todo creyente: perseverar. Perseverar. Manteniéndonos en la fe, manteniéndonos en el caminar. Hebreos dice, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que cada día tomamos fuerzas, cada día vamos hacia adelante. El objetivo de todo cristiano no son las riquezas, no es la abundancia, no es la complacencia en esta tierra, sino el cielo. Por eso Moisés en el Salmo 90, supuestamente ya en su vejez, habla de
de lo que es la vida. En el Salmo 90, versículo 12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cuántos días habremos de vivir? Yo no sé cuándo me voy a morir. No sé. En esto de la pandemia llega el dardo a la mente, y si me da la pandemia, y si me muero, y uno dice, y de repente dejo todo, porque a veces, hermano, podemos pensar y prevenir y todo eso es bueno, pero si nos llegara a tocar y nos morimos, ¿y qué vamos a hacer? Y usted dirá, en este domingo, en esta mañana, qué palabras, qué desánimo. No, el pueblo no quiere eso. Pues si la Biblia dice que no somos de este mundo, la Biblia dice que somos conciudadanos del reino celestial. El pasaporte ya nos lo dio el Señor Jesucristo. Y si vamos a vivir, pues gloria a Dios. Y si vamos a morir, gloria a Dios. Y tan bueno que era así. Pero nada podrá ser mayor de bueno que la vida celestial. Por eso Moisés trae estas palabras y dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cómo vamos a vivir? Agradando a Dios. Es difícil, es complejo, hermano. Uno a veces, aunque quiera, el vecino, el hermano en Cristo, el cuñado, el familiar, ¿cómo cuesta? Sí, mucho cuesta ser cristiano. Mucho. No es fácil. Cuando a Jesucristo estaba predicando y confrontando y todo, los discípulos tuvieron una observación y le dijeron: tu palabra es muy dura, todos se van. Porque el evangelio no se va a adaptar a nosotros, sino que nosotros tenemos que adaptarnos al evangelio, nos guste o no nos guste, queramos o no queramos. Este hombre tiene que menguar, el hombre viejo, para que el hombre nuevo se vaya ensanchando en la verdad, en la obediencia, en complacer a Dios antes que complacernos a nosotros. Porque este versículo: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Muchos en el tema de la predestinación se consideran que ya, pero si no perseveramos, si no llegamos al fin donde tenemos que llegar, si renunciamos a la palabra, si renunciamos a la fe, entonces no llegamos al fin. Entonces estamos en problemas. Por eso, amados hermanos, en el versículo 14 se nos dio la oportunidad a los que ya somos creyentes, cuando dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Qué bueno es cuando se nos predicó el evangelio de Cristo a nosotros. Algunos tuvieron la oportunidad que desde antes que nacieran, sus padres eran cristianos y trataron de enseñarle la palabra. Qué bueno que les enseñaron la palabra, los instruyeron en la palabra, porque pobres de aquellos que fueron envueltos en un manto de religión, en un manto de críticas, en un manto de opiniones, en un manto de garrote donde les impusieron, y el evangelio jamás se le ha impuesto a nadie. Por eso hay muchos hijos de supuestos evangélicos resentidos, amargados con el evangelio, porque les impusieron una religión y nunca les enseñaron lo que es la gracia. Porque hay muchas cosas que las agarraron de la ley y se las impusieron conforme a la ley,
Y Pablo dice, si alguien pensará, dicen los romanos, ser salvo por la ley, entonces que cumpla la ley, que no mienta. Y dice el Señor, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por eso muchas personas que hacen un tamal con la ley y la gracia terminan confundidos. Y definitivamente la ley Dios la dio. Y como nadie pudo ser salvo por la ley, ni aún Moisés, el vocero de Dios, pudo haber sido salvo por la ley, porque Moisés cometió un crimen. Moisés cometió un crimen en Egipto y por eso ya no podía ser salvo por la ley, aunque Dios se la haya dado después. Y luego viene la gracia. ¿Por qué necesitó la gracia Moisés? Porque él se jactó delante del pueblo golpeando una roca para que diera agua, y Dios le dijo, tienes que hacerlo una vez y me vas a glorificar. Y Moisés no le glorificó, sino que lo hizo como con enojo, con molestia, como encarando a los israelitas, y por eso fue necesaria la gracia sobre la vida de Moisés. Amados, dice la palabra en este versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Qué bueno que hayamos tomado a bien el oír el evangelio, el rendirnos delante del Señor para recibir el perdón de nuestros pecados, y será predicado para testimonio a todo el mundo. La gente a veces dice, el evangelio es bonito. No basta con que sea bonito. El evangelio sí es la palabra de Dios. No basta con eso. El evangelio es para prestar atención y hacerlo nuestro. Venir ante la presencia del Señor, decir que somos pecadores y que necesitamos su gracia y que necesitamos su misericordia, y que hacemos lo que Pablo enseña en la epístola a los Romanos capítulo 10 versículo 9. Si confiesas con tu boca. No venga al Señor solamente, estoy afligido por esta pandemia y te pido, Señor, que no me dé esa pandemia. No. Le puede dar con Cristo y le puede dar sin Cristo. Si se muere y está en Cristo, gloria a Dios. Pero Pablo hace un llamado en Romanos 19. Si confiesas con tu boca, de manera muy personal, si crees en tu corazón que Cristo fue levantado de entre los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón creemos para ser justificados y con nuestra boca confesamos para ser salvos. En el capítulo 1, versículo 18 de Romanos, Pablo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y el versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre en su interior sabe que hay un Dios todopoderoso. El hombre sabe que por mucho que llegara a tener y que por mucho que llegara a saber, a la hora de la muerte es incapaz.
¿Por qué? Porque dice la Biblia, no hay armas para esta guerra. Hay muchos que han considerado que van a ser invencibles. Dicen los historiadores que el malvado Adolfo Hitler, que quiso conquistar el mundo, construyó un búnker de los cuales estuvo por más de 2 años. Y supuestamente ningún bombardeo, nada de lo que él consideraba lo podría dañar. Almacenó alimentos, almacenó vinos, almacenó armas y dijo que cuando se gastara todo el armamento, todas las bombas, él iba a salir con una flota de aviones que tenía escondidos en un búnker secreto y se iba a acabar al mundo y que iba a salir una nueva generación de Alemania. Muchos dicen que después de los 2 años de estar encerrado, donde día y noche los aliados le bombardeaban y le bombardeaban, se desesperó tanto porque no dormía, no comía, lo abrazó la angustia, el pánico, y dicen unos historiadores que se quitó la vida. Se quitó la vida con toda seguridad. Primero tragó veneno y por si no se moría con el veneno, se pegó un balazo en la sien. Hay muchas historias. Hermano, el hombre a donde quiera que vaya, si te fueres a las estrellas, Dios lo ha dicho, de ahí te derribaré. Si te escondes en las profundidades del mar, de ahí te voy a sacar. No podrás ir a ningún lugar. Pero qué bueno que nosotros hemos corrido a la gracia. Hemos ido a los pies de aquel que perdona nuestros pecados, que ha inscrito nuestro nombre en el libro de la vida y que después de esta muerte vamos a abrir los ojos en la patria celestial. Esa es nuestra victoria. Cuidado con los profetas mentirosos. Cuidado con que el corazón nos enfríe por la maldad de otro. Perseveremos hasta el fin. Perseveremos hasta el fin. Sé que asaltan dudas, asaltan enfermedades, asaltan la pobreza. Cuando estamos pobres nos preguntamos ¿y ahora? ¿Y cómo? ¿Y aquí? ¿Y allá? Pero dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan. Nuestro refugio y nuestra complacencia no está en los deleites. Se dice que en los primeros días que fueron a la fase 2 de esta pandemia, California, Texas y Florida, se multiplicaron los contagios y las muertes. Porque la gente se fue a las playas, se fue a los parques y creyeron tener la felicidad y ahora sí nos hemos desestresado y ahora sí. El cuerpo, el gusto, la mente del hombre es como el estómago. A veces en este país que venimos a conocer los restaurantes buffet, que por los 10 o los 15 dólares que haya valido, nos pegamos una hartada como, ¿qué le puedo decir? Como damnificado. Y algunos han dicho, ya no vuelvo a comer hasta No, si en la tarde ya están con hambre otra vez. Porque este cuerpo no se sacia. Este cuerpo no es como el Seol. Así son los ojos, así es la boca, así es el estómago, así es la ambición, así es todo el ser humano. Es una desgracia desde que el pecado entró en nosotros. A veces podemos decir qué bonito el niño y qué gracioso y qué cuidadoso y qué rápido entiende. Pero cuando ya llega a los 12, 13, 14 años y va entrando la malicia, las muchachas empiezan a riscarse las pestañas y a pintarse la boca y a pintarse los ojos y cuántas cosas.
¿Cuántas cosas? Y lo mismo puede ser el varón o peor. Por eso el Señor se ha revelado siempre. Dice el versículo 21 de Romanos capítulo 1, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Como le dije al principio, al parecer esta pandemia iba a ser mayor el temor, mayor el deseo de acercarse a Dios. ¿Sabe que han descubierto las autoridades del condado de Montgomery aquí en Silver Spring? Que hay discotecas clandestinas, que hay prostitución clandestina. O sea, el mensaje que estos adultos están dando a los niños, que no les importa, que aparentemente tienen miedo a la muerte, pero no dejan de hacer lo malo. Somos terribles como seres humanos. El día viernes fui a comprar unas cositas ahí cerquita y escuché a dos hombres cargados con sus cajas de licor, llamando a otros para ver a qué horas iba a empezar la reunión. Y cuando les hablé de la gracia, sí, ya lo sabemos. Sí, yo he sido cristiano, me dijo uno. Ha sido. Qué bueno. Porque el versículo 14 dice, y será testimonio a todas las naciones, para que Dios sea declarado justo, misericordioso, paciente, que dio la vida, alargó años de vida, le dio de comer, le dio vestido, le dio transporte, le dio techo. Porque en aquel día nadie dirá que Dios ha sido injusto. Nadie. Por eso la predicación del evangelio, la predicación bíblica, hoy que tenemos oportunidad, iglesia del Señor, hagámoslo. Prediquemos siempre. Mandemos mensajes bíblicos. Tomemos porciones bíblicas y enviémoslas. Porque cuando se nos predicó a Cristo, a nosotros, Dios puso la gracia para que decidiéramos. Siempre lo recuerdo continuamente. Cuando un hombre viniendo del oriente del país en la República del Salvador hacia la capital, me dedicó tiempo y me contestó con la palabra de Dios todas las preguntas que yo le hice, y al final me regaló un Nuevo Testamento. Y las palabras que recuerdo es, habiéndonos bajado del autobús, me dijo, una cosa te digo, después de todo lo que te he dicho, tal vez se te va a olvidar, pero lo que te digo hoy, lo vas a recordar. No depende de Cristo tu salvación. No necesitas ver el máximo modelo en santidad para decir, por esto yo voy a creer. Cristo ya lo hizo todo. Vas a ver a cristianos supuestamente buenos y otros muy malos, pero ni uno ni el otro te darán la razón para que seas un buen cristiano. Si habrás de tener o de querer tener algo, no depende de tu papá ni de tu mamá. Depende de cómo vas a creer en Él. Y esa es una tremenda verdad que no se me olvida. Amados, en este mundo somos peregrinos, somos extranjeros y advenedizos, dice el apóstol Pablo. Y aunque a veces podamos decir perdí, pues si cuando nos muramos nada nos llevamos, así como venimos, así nos tendremos que ir.
Pero aún, hermano, no llevándonos nada, en la resurrección de los muertos, cuando Cristo venga, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros que hayamos quedado seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, pero todos seremos vestidos con las mismas vestiduras. Todos seremos transformados por la gloria de Dios de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. A veces, por el frío, por la tormenta, por cualquier cosa, a veces nos duelen los huesos. Sentimos malestares, pero cuando ese día venga, ahí no existirá el Parkinson que supuestamente mató a mi prima. Ahí no existirá, hermano, ningún dolor, ningún cáncer, ninguna temperatura, ninguna pandemia, ninguna bacteria, porque Cristo venció todo en la cruz del Calvario y habiendo resucitado al tercer día, ascendió a los cielos, donde Él está sentado a la diestra del Padre para venir por nosotros. Si así no fuera, dijo el Señor, yo no lo hubiera dicho. Me voy pues a preparar morada. Así que no nos entristezcamos. Si hay malos, siempre los han habido y siempre los van a haber. Perseveremos hasta el final. Perseveremos hasta el final. Andemos con Cristo. Fallamos, reconciliémonos con Cristo. Se nos meten cosas en la mente y en el corazón. Pidamos perdón a Cristo. Y la sangre de Jesucristo el justo nos limpia de todo pecado. Así que cuidado con esos supuestos mentirosos, con esos locos que hablan sandeces, que dicen tanta locura como que si fueran vendedores, de esos vendedores de allá de los pueblos donde venimos, que tomes esta pastilla, que por haberme comprado esta pastilla en $10 o en 10 colones, en 10 lempiras, en 10 quetzales, le regalo este bote grande, y con este bote grande usted se lo puede dar a sus familiares, y por comprar este bote grande, este bote pequeño, le regalo este grande y le regalo un guacal. Así hay muchos predicadores locos, desatinados, que no saben ni quiénes son, ni de dónde vienen y para dónde van. Pero los santos, los que leen la palabra, debemos de entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. En quién hemos creído y en quién seguiremos creyendo. Porque los tiempos son malos. Hombres contumaces. Hombres, ¿qué le puedo decir? Con diferente estilo, con diferente forma. Pero la palabra del Señor es nuestra guía, es nuestra guianza. Y por eso debemos de perseverar hasta el fin. Hasta el fin. Dicen que hay noticias, hay un grupo de judíos científicos que están ya dándoles últimos toques a la vacuna contra esta pandemia. Pero contra todo, nosotros tenemos que seguir creyendo y esperando en el Señor siempre. Así que, amados hermanos en Cristo Jesús, ahí en su casita, no nos desesperemos. No corramos sin sentido, no vayamos a donde no tenemos que ir. La prudencia, la sabiduría, la inteligencia que procede de Dios, ella nos dará la salida. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.